quiero comentar una de las frases de su libro Liderazgo Espiritual. Dice: nadie debe aspirar a ser un líder espiritual si no está dispuesto a pagar mayor precio que los demás. Dice esto haciendo eco a que el liderazgo regularmente lleva un costo más y más alto que el anonimato, y que probablemente esa es la razón por la cual muchos evitan el privilegio, ya que tampoco quieren el deber. Bueno, pobres de ellos, porque Luis dice que intentando mantener lo que no pueden retener, pierden lo único que no podían perder. Job, el escritor sagrado, dice algo parecido y de una forma, claro, con un contexto diferente, pero parecido. No son mayores los sabios ni los viejos los que disciernen lo justo. Y eso lo dice en honor a que la edad no es garantía de la sabiduría. Algunos, entre más viejos, más grande es el error. Y finalmente cito a Chuck Swindoll: cuando un líder se desvía del buen caminar espiritual, las consecuencias suelen ser devastadoras y de largo alcance. Estoy diciendo todas estas frases porque coinciden con el corazón del capítulo que hoy vamos a estudiar. Me refiero a que David, en una edad ya bastante adulta, cometió el peor de todos los errores de su vida. Y estoy seguro que si les pregunto a ustedes cuál creen que fue el error más grande de David, rápidamente me dirán: el adulterio con Betsabé. No, hay algo peor. De hecho, ese pecado le costó 70,000 muertes. Vaya que es algo que debemos nosotros reparar. Vaya tragedia. Al final de sus días, en lugar de disfrutar sus victorias, tiene que sufrir sus desvíos. Esto y más vamos a estudiar en el sermón titulado La sabiduría no es cuestión de la edad. Vayan al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. La sabiduría no es cuestión de edad. Capítulo 21, primero de Crónicas. ¿Listos? Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo en Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Joab dijo: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será pecado para Israel. Mas la orden del rey pudo más que la del general. Salió por tanto Joab, recorrió todo Israel, volvió y dio la cuenta del número del pueblo a David. Sorpréndanse, había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres. Estoy diciendo, bueno, el escritor está diciendo que el ejército de David era casi 1,600,000 hombres. Esto era algo grande en ese tiempo y aún hoy día. Y ya no se diga en ese entonces.
Y había en todo, verso 6, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey parecía abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Hasta ahí. Oremos. Por favor, Señor, habla a nuestras vidas y que podamos recibir edificación a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Antes de profundizar en el estudio, debo explicar una vez más por qué cito el nombre de los escritores cuando ocupo alguna de sus frases. Hay varias razones, pero quiero mencionar dos. La primera es que creo que es patético para un predicador plagiar la frase de otros. Si usted es un maestro de Biblia, un predicador o un pastor, el aplauso, por supuesto, entre más se prepara, pero plagiar la frase de otros para parecer académico es vergonzoso. Ya quisiera yo tener la mente de esos maestros para siquiera sugerir algo parecido, pero no lo tengo. Honor a quien honor merece. Pero creo que esa no es la más importante razón del por qué yo menciono el nombre de mis referentes. Creo que la más importante para mí es animarles a leer. Quiera Dios que mañana se sumen a leer con nosotros, además de los que ya estaban, otros tantos más, no porque querramos incrementar el número de lectores y que tengamos una meta, pero es edificante. Si usted tiene un amigo o un familiar, invítele. Cuéntele de qué se trata el club, escríbale y dígale, mira, mañana arrancamos 2 libros, uno en la Biblia y uno en el libro Fin. Y les aseguro, Sanders es de los mejores escritores. Su estilo, claro está, es diferente al de Lewis, no solo porque no es inglés, este es norteamericano, pero este es un pastor y es pastor de pastores, así es que es un tanto diferente, es su estilo, pero edificante igual. Así es que anímeles, quiera Dios que más se quieran conectar y más estudiar. No es importante que sigan el programa a las 8. Si quieren, bienvenidos, pero lo importante es que leamos la Biblia. Creo que tampoco debo decir a los que, y sé que son muchos por los estudiantes del seminario o por los distintos pastores ya de nuestra iglesia o maestros, debo decirles que si ustedes no se edifican siendo lectores de la Biblia y de libros afines a la Biblia, ustedes lanzarán cohetes de papel. Olvido quién es el escritor que dice ese. ¿Quién es? Spurgeon. Spurgeon es el que dice esa frase en donde cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando no nos educamos con libros afines, nuestras palabras van a ser como balas de papel, no tendrán impacto. Pero cuando leemos la palabra de Dios e intentamos instruirnos con libros afines, no nuestras palabras, el Espíritu Santo transformará nuestras palabras y las convertirá en balas de plomo o de acero. Les animo. Pero bueno, dicho lo dicho, que por cierto no recuerdo quién dijo esa frase, pero también es otro de mis referentes, vamos a regresar a nuestra historia. Y les quiero preguntar, ¿cuál fue el error de David?
ya sabemos que esto es peor que el adulterio. Ya sabemos que le costó 70,000, a 70,000 personas les provocó la muerte. Los censos son necesarios administrativamente. ¿Cómo dirigir un país? Si solo los soldados son 1.600.000, imagínense, eso habría que multiplicarlo por 5, tal vez debieron ser más de 6 millones los que él estaba dirigiendo. David era influencia no solo civil, no solo era su monarquía, sino que también era liderazgo espiritual de forma literal. Así es que necesitaba estadísticas, pero ¿por qué esto le he contado como su peor error? ¿Alguien quiere sugerir? De hecho, ¿cuál fue el error? Porque lo hizo para vanagloriarse. Entonces, el grave pecado que David cometió aquí es el orgullo. ¿Recuerdan quién de los escritores que hemos estado leyendo nos demuestra eso? Que el orgullo y la vanidad es uno, si no el peor de todos los pecados. ¿No recuerdan? ¿Cuál? No fue mero cristianismo, fue Cartas a mi sobrino. Siempre Luis, pero el demonio le dice a Scrutopo que hay que explotar el orgullo de paciente. Y son muchos los escritores, Bunyan lo hace también, y qué sé yo, la cantidad de escritores que hablan al respecto. Bueno, debo empezar intentando hablar sobre el corazón de David. Conste, no pretendo defender lo que no tiene defensa. La Biblia dice que está mal, punto. Sin embargo, quiero abogar, si es que esa es la palabra correcta, por todos aquellos hombres como David, que tienen el coraje y las agallas de tomar el liderazgo. Porque no es cosa fácil. La mayoría de nosotros, me refiero a los hombres casados, nuestra responsabilidad en el mejor de los casos son quizás 6 personas. Hablo la esposa, 2 o 3 hijos, alguien extra en la familia. 6 creo que es la mayor parte de personas a las que tenemos que dirigir. Y son muchas las veces que sentimos que es una carga muy pesada. Y nos sentimos inútiles y cometemos graves errores que son devastadores en la vida de esas personas, que acarrean consecuencias. Bueno, entonces ahora piense, si usted y yo con cierta recurrencia nos frustramos y fracasamos apenas con 6, imagine hombres como David que tuvieron que dirigir a tantas personas. Dije al principio, no lo estoy defendiendo, sería necio defender lo que no es defendible, pero sí quiero recalcar, sí quiero gritar a voz en cuello que debemos orar por aquellos que sí han tenido las agallas de tomar el liderazgo sobre sus hombros. En lugar de golpearles la herida, deberíamos intentar ayudarles a que la herida sane. La costumbre en muchos, en sus familias, en sus iglesias o en sus trabajos, es hacer leña del árbol caído. Nosotros deberíamos más bien intentar conciliar e intentar ayudar a que esas heridas sanen. Ahora, conste, cuando estoy diciendo que debemos orar por los que nos dirigen, no estoy con esto intentando arrancar compasión y de forma patética para pedir ayuda. Sí que la necesito. Y con toda humildad se las pido, por favor oren por mí. Pero no estoy diciendo esto en esa dirección. Estoy diciendo esto
Porque los hijos deberían de orar por sus padres, especialmente los que ya son adultos. Los que son parte de un ministerio deben orar por los líderes que dirigen ese ministerio. Debemos orar por aquellos a quienes Dios está usando en dirigirnos en cualesquiera maneras. Es de necios hacer leña del árbol caído, como necio es enojarnos con la cocinera. No pondrá amor, no pondrá entusiasmo, no pondrá la sazón a la comida. Así de necio es cuando nosotros no somos o no intentamos ser de ayuda para aquellos que nos dirigen. Pero bueno, entre las frases que mencioné al principio, hice referencia a que la edad, bueno, yo no, hice referencia a el maestro que hace referencia, y en este caso es Job, en donde dice que no es de los de mayor edad la sabiduría. Hablo en forma directa a los que están arriba de los 50 años o tal vez de los 40. Mucho cuidado los que tenemos esa edad y que a esta altura creemos que por haber alcanzado éxito en una o dos áreas de nuestra vida, todas las demás áreas de nuestra vida están a nuestro alcance y nosotros tenemos casi la verdad absoluta. Recuerde que los que más alto han llegado, también más aparatosa es la caída. La humildad siempre va a ser una virtud que acompañará a un hombre o a una mujer sabia. La humildad siempre será una virtud de personas sabias. El escritor sagrado insiste que Dios mira de lejos al altivo, pero atiende al humilde. No hagamos eco del refrán popular, cuando vos vas, yo ya vengo. Hasta 3 veces fui ya. ¿Cómo vas a engañarme? ¿Cómo crees que podés sobrepasarme? Es probable que algunas de esas frases tengan algo de cierto, pero en todos los casos son condicionantes esas frases, y en todos los casos la virtud va a estar por encima de la experiencia o del éxito en una o varias áreas. Así es que imagínense, David a esta altura de su vida, debiendo estar en el trono, viendo cómo sus nietos corren por el palacio, disfrutando de tantos años de guerra, ahora un poco de paz, él pone una cadena en su cuello, y quizás la peor de todas, porque de su error se desencadenó la muerte de otras 70,000 personas. ¿Quién quiere llevar sobre sus hombros la culpa de tan grande mortandad? Creo que ese pobre David, bueno, no lo creo, estoy seguro, él dijo: Señor, por favor quíteme la vida a mí, soy yo el que ha pecado, no ellos. Pero el dolor, el castigo que estaba sufriendo por su vanagloria, le estaba haciendo sufrir tanto. Es interesante en este capítulo la aportación de Joab. Les tengo que hablar de Joab. No mucho, claro, porque no atañe al capítulo. Joab era algo así como el comandante en jefe de la Fuerza Armada, un general, un hombre valiente, un hombre guerrero, pero no lo conocemos fuera de esas cosas como un hombre virtuoso, moral o espiritualmente hablando. Creo que esas palabras están muy distantes de él. Aún cuando él no era alguien de que se podía fiar en cuanto a su moral, ¡wow! Hasta él reconoció que lo que David estaba pidiendo era una tontería. Y Joab viene casi desde el principio del liderazgo de David.
Creo que alguna vez fueron amigos antes de ser rey y general. Creo que alguna vez se vocearon, creo que alguna vez se trataron como amigos y esta ocasión resurge ese trato. Porque aun cuando el escritor bíblico lo presenta en forma respetuosa, y creo que sobrepasó el protocolo, y Joab irrumpió en David y le dijo, ¿qué estás haciendo? Ya sabes que yo voy a obedecer ciegamente tus órdenes. Los soldados no estamos para cuestionar órdenes, pero todo Israel va a sacar su espada para defender la causa que vos digas. No necesitas saber cuántos hombres de guerra tenés. Aún yo, que no soy nada espiritual, sé que eso le va a enfadar a Dios. No lo hagas. Bueno, aquí viene otra cosa que yo debo aprender y quizás otros de ustedes deben aprender conmigo. Los reyes siempre le ganan a los generales. Esto es como jugar carta. Para los que están en otros países, esto es como jugar póker. El as siempre le gana al caballo. El rey siempre le gana al general. O en mejores palabras digo, cuando se llega a rey, ¿por qué escuchar al general? Mucho menos a los soldados. Esa es la posición ahora de David. No dice que increpó a Joab y le dijo necio, impertinente, ¿cómo se te ocurre cuestionar mis órdenes? No dice que pasó nada de eso, pero seguramente lo pensó. Así es que aquí hay dos lecciones para mí. La primera es que cuando uno de mis amigos, sin importar si yo estoy ocupando una mejor posición en la estructura que él, llámese en este caso, si uno de mis hijos, mi posición es mayor, haciendo eco a que soy el papá, si soy el pastor y los otros son parte de la congregación, si uno de ellos es mi amigo, si uno de ellos estoy seguro me ama, estoy seguro que está dispuesto a dar su vida aun cuando no está de acuerdo conmigo y me dice, ¿qué estás haciendo? No estás yendo por buen camino. Voy a hacer lo que me digas, pero va mal. Bueno, necio es de nosotros poner oídos sordos. No estoy diciendo que tenemos que obedecer todo lo que nos digan nuestros amigos. Estoy diciendo que debemos escucharles y que debemos reflexionar y decir, ¿qué propósito tiene de decírmelo? Si tiene algún interés o motivo oculto, pues no tengo por qué escucharlo. Pero si me está diciendo, te voy a apoyar y voy a hacer todo lo que decís, pero creo que estás cometiendo un pecado, no estás cometiendo un error administrativo. Joab no le dijo, estás cometiendo un error de estadista. Joab le dijo, Dios se va a desagradar con lo que estás haciendo. Así que si uno de nuestros amigos nos interpela, nos confronta y nos dice, creo que no vas a agradar a Dios con lo que estás haciendo. Eso es suficiente para que usted y yo entremos en un tiempo de oración y de ayuno y asegurarnos que la voz de ese amigo no es la voz de Dios, porque quizás Dios lo envió a hablarnos. Pobres aquellos que no tienen amigos así, hombres o mujeres espirituales, y no los tienen porque nunca han querido abrir su corazón, porque el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Pobres aquellos que se creen tan conocedores de todo que nunca escuchan nada. Pero eso es tema de otro sermón. Dije que en este punto tengo dos lecciones para mí. La segunda de ellas es, Dios guarde a los reyes.
No sé por qué los seres humanos queremos llegar hasta esa posición. Llegar a rey es como vivir en la cuerda floja. Todo el tiempo estás bajo riesgo. Allí en donde no tenés que darle cuentas a nadie. Allí en donde no tenés que explicarle a nadie dónde vas, dónde venís, cómo vas a usar el dinero. En donde no tenés que decirle a nadie, quiero comprar un coche y vale tanto. ¿Qué opinás? Estoy pensando hacer un cambio en mi vida. Pobres aquellos reyes o caricaturas de reyes que no tienen que darle cuenta a nadie. Viven en la cuerda floja. Oh, pastor, pero es que usted no conoce el contexto de mi familia. Yo abro la boca ahí y cualquier cosa se vuelve peor. Por eso dije, pobre de ustedes. Porque creen ser reyes. Y los reyes cometen errores porque no escuchan a nadie. Sabio es que se busque un Natán. El liderazgo sin límites es como un caballo desbocado. Si ustedes no entienden la comparación de un caballo desbocado, voy a intentar ilustrárselos. Los conocedores de caballos me han explicado que cuando un caballo está en celo y ve a su enamorada, no hay cabestro que lo sujete. A eso le llaman un caballo desbocado. El cetro no es lo suficientemente poderoso, el cabestro no es lo suficientemente poderoso como para hacer que ese caballo obedezca. Es allí donde algunos caballos han botado y lastimado gravemente a buenos jinetes. ¿Por qué? Porque pierden por completo el control. El liderazgo sin dar cuentas es precisamente un caballo desbocado. Hombre o mujer que no da cuentas, que no tiene que dar explicaciones a su esposa, a sus hijos, que no tiene que dar explicaciones en su trabajo, que su cuenta corriente la maneja a su antojo. Que dice, es mi dinero, me lo puedo gastar como me dé la gana. Quiero insultarle, pobre caricatura de rey. Usted no va a disfrutar esa chequera, porque cometerá errores graves. Pastor, si le llego a contar a mi esposa o a mi esposo cuánto tengo en la cuenta. Bueno, yo no dije que tiene que ser a su pareja. Dije el liderazgo sin límites. Es como un caballo desbocado. Bueno, tan desbocado que 70,000 personas murieron. Sé que algunos de ustedes, los más estudiosos, están en el punto en donde quieren interrumpirme y preguntarme, pero oiga, pastor, ¿no nos parece nada justo que Dios haya acabado con la vida de 70,000 personas por la necedad de David? El vanidoso, el prepotente, el necio fue él. ¿Por qué razón tuvo que ser tan devastador para otros 70,000? No tengo el tiempo de ir al pasaje paralelo en segundo libro de Samuel. Ahí los estudiosos podrán corroborar al final del libro. En realidad el pueblo de Israel estaba en una decadencia extrema. Dios estaba enfadado con ellos y había llegado el momento de hacer alguna limpieza. Que David le dio la excusa para limpiar al pueblo y limpiarlo a él también, esa es otra cosa. Pero esto no fue en donde en injusticia
Dios dice, este pecó, pero este la paga. Ahora, que David sufrió por ello, ¿cómo que no? Es exactamente como un padre de familia. Esa caricatura de rey decide invertir el dinero como a él le da la gana y se equivoca. Decide comprar un carro que nunca debió comprar. Pronto se fundió, se lo robaron, quizás sacó del dinero de ahorros. ¿Qué sé yo? ¿A quién va a afectar? Va a afectar a toda la familia, especialmente si los hijos todavía dependen de él. Va a ser devastador. Si ella, por creer que gana más dinero, puede manejar esto sin control, igual va a ser devastador. Va a llegar el momento en que su esposo se va a cansar y va a hacer alguna tontería, y quiera Dios que escuchar esto no tomen los esposos como la excusa para hacer la tontería, porque entonces son doblemente tontos. ¿Por qué? Por escuchar un mal consejo, porque eso es un mal consejo. Estoy diciendo a la esposa que manejar las cosas a su manera puede empujar a su esposo a hacer tonterías. Y estoy citando esos ejemplos, pero cada quien debe identificarse y aplicarlos a su vida o a su edad. De hecho, hay un ejemplo todavía mucho más trágico y a la vez tonto, diría yo. Los jóvenes claman por independencia. Y la razón del por qué quieren ser independientes es porque quieren hacer lo que les da la gana sin darle cuentas a nadie. Es pobres caricaturas de rey. Y una vez reciben sueldo, se sienten todavía más independientes y creen tener todo el derecho para decir a sus padres: haré lo que yo quiera con mi vida, y si no estás de acuerdo me voy a terminar yendo. Y algunos en realidad tienen las agallas y se terminan yendo. Bueno, esas son caricaturas de rey en donde quiere ser cada quien lo que le viene en gana, en lugar de dar cuentas. Tus papás te aman. Pueden no ser sabios, pero difícilmente querrán darte un consejo para lastimarte. No está de más escuchar, no está de más decir: papá, mamá, bueno, finalmente te agradezco tu opinión, pero lo siento, esta vez no voy a cumplir, por favor, perdóname. Al menos un poco de humildad. Pero no la actitud de creerte un rey. Y por eso digo, cada quien debe aplicarlo a su edad. La única forma, por cierto, ya que dije, y aunque no es parte de nuestra temática, jóvenes, todos aquellos de ustedes que están amando la independencia, deseándola y buscándola, el escritor se fue de mi mente. Si los recuerdo, les digo. Él y su hijo escriben ese libro en donde dice: la única forma de salir del hogar con honor es casado o casada. Lo voy a repetir. La única manera de salir del hogar con honor es casado o casada. ¿Y de dónde salió ese retrógrado, pastor? Porque la Biblia no enseña eso. Es más, usted sabe que en culturas como la de los Estados Unidos, los hijos se largan a los 18. Bueno, los escritores son norteamericanos y ocupan toda la base bíblica para recalcar y decir que la única manera en donde un hijo puede salir con honor de su hogar es casado o casada. A no ser, claro está, que se va para las misiones. En ese caso lo entendemos. A no ser, claro está, que toma decisiones espirituales de esa envergadura, pero de lo contrario, simple y sencillamente está haciendo la caricatura de un rey. ¿Cuál es la caricatura de un rey?
la gana por hacer mi antojo. Y saben, les tengo que advertir algo, porque el hecho de que hayan cometido, si hay un joven que está viendo esto y ya está casado o casada y dice, wow, pastor, o sea que tengo los pies metidos en arena, porque yo fui una de esas personas, cometí ese error. Bueno, escuchen esto, sí tienen los pies en arena. Porque si no aprendieron a salir con honor en la casa de sus padres, es probable que no saben cómo mantener el honor en su propia casa. Y Satanás fácilmente puede remover la arena, hombre o mujer. De ahí que les aconsejo, deben volverse a Dios, pedir perdón al Señor, uno de estos días, llamar a papá, mamá, o ir donde ellos, papá, mamá, me equivoqué, no hice lo correcto, quiero tu bendición, la necesito, porque ahora necesito la bendición de Dios en mi hogar. Y uno de estos días Satanás puede incitarme como lo hizo con David. Y mire, si usted es uno de esos que dice, esto no puede pasarme a mí, por eso les he estado diciendo en todo el sermón, pobres caricaturas de rey. David es el mejor rey de toda la historia. David escribió la mitad de todos los salmos. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era llamado el dulce cantor de Israel. Era llamado el matador de gigantes. Usted y yo, sumados, no le llegamos ni a los pies. Y aún así, cuando se creyó rey, Satanás lo incitó al peor de sus errores. Satanás tiene un escrutopo buscándole a usted o a mí para enredarnos. Pero no es tarde, todavía podemos buscar la ayuda del Señor. Por favor, vean el versículo 17, capítulo 21, verso 17. Y dijo David a Dios, esto cuando él vio el ángel, vamos del 16 para que vean todo el contexto, pero en casa deben leer el capítulo entero. Alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo censar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y que ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Wow. Vaya que David estaba pasando terribles momentos, Podría, si el estudio queda hasta este momento, decir, pobre David, pero no. Dios tuvo misericordia cuando David reconoció su pecado y David dijo, Señor, que esto no caiga también sobre mí. Dios tuvo misericordia de él. Significa que usted y yo también podemos alcanzar misericordia. Y saben el final de este capítulo, que no voy a leerlo porque les quiero animar que vayan a leerlo a casa, en sus cuartos o en la sala. El ángel le dijo a David que debía construir un altar, hacer un culto, ofrecer un servicio espiritual de reconciliación y que debía comprar una propiedad y hacer esto. Entonces David fue y buscó allí una propiedad para construir un altar y ofrecer los sacrificios. Cuando el dueño de la propiedad le preguntó, ¿qué vas a hacer? David le contó todo lo que había pasado. El dueño le dijo, tome lo que usted quiera.
y de paso también ofrezca sacrificios para mí. David incómodo dijo, no, yo no voy a ofrecer a mi Dios nada que no me cueste. Cóbreme el precio justo. Estaba diciendo David, por mis necedades y mis arrebatos, por hacer cosas que nunca debía hacer, estoy sufriendo. Ahora quiero hacer las cosas bien. Y si voy a ofrecer una ofrenda, valga la redundancia, un sacrificio a Dios, quiero hacerlo bien. Quiero entregar mi corazón. Entonces tiene que costarme. Tiene que ser difícil para mí. Tengo que sentir que estoy dando mi corazón a mi Señor. En el libro de Luis que terminamos hoy, recordarán que Luis hace referencia precisamente a eso, a que debemos entregar todo nuestro ser, porque nada que no está muerto puede resucitar. Es exactamente la misma figura de una semilla. Una semilla no puede germinar ni hacer que brote vida si antes no muere y provoca junto a la tierra lo que esa muerte significa. Entonces puede resucitar y dar una nueva vida. Usted y yo necesitamos morir a nuestro ego, morir a nuestro orgullo, morir a nuestro temperamento necio, morir a nuestra caricatura de rey y dejar que el Espíritu Santo nos dé una nueva vida en Cristo. Eso no va a suceder si no damos ese paso de humildad y de fe. Por favor, inclinen su rostro y oramos. Señor, te agradecemos por hablarnos tan claramente. Te pedimos perdón por nuestro orgullo necio, nuestra testarudez y nuestra gana de sentirnos suficientes e independientes. Ya sabíamos, Señor, que la humildad es una de las mejores virtudes que debemos desarrollar, pero a menudo caemos en las trampas de escrutopo, queriendo que nuestra vanagloria se enseñoree. Perdónanos por haber mostrado a nuestra pareja que somos reyes o reinas, por haber hecho sentir a nuestros hijos como pobres vasallos, de habernos portado de forma grosera con aquellas personas que trabajamos. Gracias por ministrar mi vida, y si hubo personas que esta noche se conectaron o se conectarán luego y nunca han escuchado ni nunca han rendido su corazón a Jesús, por favor, Dios, toca sus corazones tan fuerte que él o ella puedan recibir a Cristo en su corazón. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Si usted nunca hizo la oración, llame a un amigo o un familiar. Haga la oración. Venga a Jesucristo. Recíbala en su corazón y empiece a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos a estudiar la Biblia. Seguimos mañana con 2 nuevos libros. Que la paz de Dios nos acompañe a todos y que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches.